morirás. Mire, yo pienso que ahí fue la primera vez que Adán conoció la palabra morir, porque fue la advertencia que le dijo. Pero en ese momento, cuando Adán pecó, cuando desobedeció, entonces, ¿qué pasó? De que cuando ella se vio que no estaban muertos y que seguían vivos, pensaba que Dios le estaba haciendo una broma, hermano. Pero no era así, sino que sencillamente ellos en el momento de pecar murieron completamente, primeramente espiritualmente. Después se pasó la muerte inmediatamente a su alma y después también pasó su muerte a su cuerpo. Entonces, hermano, cuando dice de ciertamente morirás, es porque el Señor dice que en el pecado se le dio, desgraciadamente, el mismo ser humano le dio a Satanás un poder. Le dio sencillamente una ley sobre la muerte. Entonces dice, por eso dice la palabra, que todo aquel que pecare, que dice que morirá. Entonces la consecuencia del pecado, ¿cuál es? Muerte, la muerte, dice en Romanos, ¿no? Entonces de ese momento se trasladó todo esto a la raza humana y empezó a hablarse recién después del pecado de la muerte. Y aquí es algo importante, hermano, porque nosotros siempre tenemos una tendencia de tener miedo a la muerte. Mire, el día viernes que estuvimos bautizando, yo le decía a los hermanos que realmente ellos iban a morir ahí. Ese va a ser su muerte, porque de aquí para adelante ya no iban a morir más. Y aunque sus cuerpos puedan fallecer, ellos siguen viviendo por la eternidad, querido hermano. Aleluya. Ya la muerte no es un poder sobre ellos, pero sí es un poder sobre muchos. Ahora, para que podamos entender la segunda muerte que habla aquí, entonces yo necesito hablarle un poquito antes de lo que hablamos la vez pasada o hace un tiempo atrás sobre las resurrecciones. ¿Se acuerda que les dije que habían dos palabras que se usan en la Biblia? Uno es ageiro y el otro es anastasis. Amén. Entonces hablamos de que el ageiro se trataba sencillamente de cuando Dios devolvía la vida a alguien. Por ejemplo, damos el ejemplo de Lázaro, ¿se acuerda? Cuando el Señor lo resucitó. Entonces, este es ageiro, claro. Entonces el Señor dice que lo resucitó, o sea, lo volvió a la vida. Pero ¿lo volvió en un cuerpo normal o en un cuerpo glorificado? ¿Cuál era el cuerpo de Lázaro? Normal. O sea que él más tarde, cuando se hiciera viejito, va a tener que morir igual. ¿Sí o no? O sea, en ese momento solamente el Señor lo devolvió a la vida. Lo mismo que hacía Pablo. ¿Se acuerda el muchacho que cayó por la ventana? Pobrecito, hermano, por eso no se quede dormido. ¿Ah? Se cayó de la ventana, entonces, ¿qué le dijo Pablo? Uy, todo dice, uy, se reventó en el suelo, está muerto. No, le decía Pablo, él no estaba muerto, él está solamente durmiendo. Mire las palabras. Ay, que Pablo tenía las cosas muy claras, hermano. Tenía las cosas muy claras. Entonces dice que oró por él y lo devolvió a la vida, pero no en un cuerpo glorificado, en un cuerpo normal. Este muchacho se iba a ser padre, iba a ser viejito y al final se iba a morir igual. Ahora, en comparación a la otra palabra que existe en la Biblia, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, anastasis, dice. Y esa es otra resurrección que cuando el Señor lo levanta, ya no lo levanta en un cuerpo normal, sino en un cuerpo glorificado. Amén. Qué lindo, hermano. Glorificado. Entonces vimos, hermano, de que el Señor realmente Él se levantó, pero no en un cuerpo normal, sino en un cuerpo glorificado. ¿Para qué? Para que nosotros también tuviéramos vida, hermano. Y es que, hermano, muchas veces nos concentramos mucho en la crucifixión, pero no entendemos su resurrección. No entendemos el por qué tuvo que resucitar en un cuerpo glorificado. Y todo esto se trata de la segunda muerte. Vamos a ir adelante. Mire, hablamos también de que hay diferentes turnos de resurrección. El primero que resucitó, Anastasis, a un cuerpo glorificado, ¿quién fue? Ustedes ya lo saben. ¿Quién fue? Cristo.
Amén. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 dice sencillamente que Él es la primicia de los que durmieron. Amén. El segundo turno, ¿quién fue? ¿Quiénes fueron? En otras palabras, quienes resucitaron a un cuerpo glorificado. Dice que después de la muerte, después de la resurrección de Cristo, que Él fue la primicia, que fue el primero, dice que se abrieron algunos sepulcros. Y dice que muchos salieron de sus sepulcros, incluso se le aparecieron a sus familiares en Jerusalén. Amén. Entonces, bueno, ellos, hermanos, tenían un cuerpo glorificado. Ellos no volvieron a la vida así. No, dice ahí en Mateo capítulo 27, del 52 al 53, se lo doy porque no lo vamos a estar viendo, si no me demoraría mucho, sino para que usted lo escriba ahí. Después tenemos el tercer turno. ¿Quiénes son los del tercer turno? La novia de Cristo. Todos aquellos que han muerto y han dado la talla de la novia de Cristo, son esos los que resucitan. Porque de eso dice en 1 Corintios 15, 51, de que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esto nos habla, hermano, de que algunos que murieron físicamente, hermanos cristianos, puede ser su padre, puede ser su familiar, yo no lo sé, hermano. Mi suegra murió hace un tiempo atrás, y si ella murió en un tiempo y alcanzó la estatura de novia de Cristo, entonces a ella le pertenece este tercer turno. Ahora, ¿y los que viven? Dice, seremos transformados. O sea que no es solamente aquellos que sencillamente se levantan de los muertos, sino que dice que nosotros seremos también transformados. 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos transformados para ser llevados con el Señor en las alturas, en las nubes. Amén. Eso lo dice en 1 Tesalonicenses. Entonces está ese tercer turno de aquellos que murieron. El cuarto turno, hermano, ¿quiénes eran? ¿Quiénes son los del cuarto turno? Los dos testigos, hermano. Los dos testigos de Apocalipsis dice de que, acuérdense que, yo no sé si ustedes lo han leído. ¿Han leído la Biblia? Los dos testigos dice que ellos tuvieron que salía fuego de sus bocas, que están en los primeros 3 años y medio de la tribulación. Pero dice de que ellos estuvieron en la plaza y que la bestia, el anticristo, los mata. Pero de la misma plaza el Señor dice que son levantados, glorificados y son llevados por el Señor. Y después de ahí empieza la gran tribulación, que son los 3 años y medio siguientes. Entonces el cuarto turno pertenece a estos dos testigos. El quinto turno, ¿a quién pertenece? A los decapitados, a aquellos que no dieron la talla de novia. Y aquí nos metimos nosotros también, hermano. Porque si nos damos la talla de novia, nos quedamos para la tribulación. Amén. Entonces dice de que el anticristo vence porque muchos tienen que dar sus vidas. Y son ellos los que pertenecen al quinto turno, donde dice en Apocalipsis 24 y en el 7 y 14, que los resucitados estos, el Señor los hace resucitar con Cristo antes del milenio, porque reinan con Cristo 1000 años. Amén. Y el sexto turno, hermano, que es el último, dice que fue después del milenio. Esto lo podemos ver, yo lo escribí, Apocalipsis capítulo 20, versículo 5, donde dice, pero los otros muertos, ya esto es al último, los otros muertos, todo el resto de los muertos, que tienen que, pero muertos para vida eterna, ¿ok? Los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es, diga conmigo, la primera resurrección. Diga conmigo, primera resurrección. Entonces, ¿qué le quiero decir con todo esto? Que en la primera resurrección pertenece todos aquellos que resucitaron para vida eterna.
A todos aquellos que resucitaron para vida eterna pertenecen a la primera resurrección. Amén. A la primera resurrección. Sea que sea en el turno 2, porque el primero siempre fue Jesús. Amén. Mire, si la resurrección realmente empezó después de Cristo. Porque Él fue las primicias. Él fue resucitado primero. Después fueron los que se levantaron de los sepulcros. Después fueron la novia, aquellos que dieron la talla cuando venga sencillamente el Señor y seamos arrebatados. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Ahí está el tercer turno. El cuarto turno son los 2 testigos. El quinto turno son aquellos que se quedaron en la gran tribulación, ¿no? Y que son resucitados antes del milenio. Y el sexto turno son aquellos después del milenio. Porque dice que cuando se cumplieron 1000 años, al final, después. ¿Se da cuenta de las diferencias? Amén. Los dejé más enredados que nunca, ¿eh? Aleluya. No sé si voy a alcanzar a terminar este mensaje, hermano, porque más que mensaje es un estudio, ¿no? Entonces yo quiero, hermano, que usted se dé cuenta de la importancia de la resurrección. ¿Por qué? Le digo yo pienso, hermano, que uno de los grandes problemas que el cristiano tiene en el día de hoy, que no se ha permitido ver o no ha reconocido, o por falta de conocimiento, porque dice que el pueblo pereció por falta de ¿qué? De conocimiento. Muchas veces por falta de conocimiento no se le da el sacrificio de Cristo, realmente la altura, la anchura, la longitud y lo máximo que fue ese sacrificio. Y no hemos comprendido en su totalidad, y seguramente yo tampoco lo comprendo en su totalidad, el sacrificio de Cristo. Y es por eso que es tan importante, hermano, que usted entienda los turnos de resurrección. Se los vuelvo a repetir. El primero que resucitó a un cuerpo glorificado, porque de eso estamos hablando, es Jesús, Cristo. El segundo que resucitó a cuerpo glorificado fueron los sepulcros, que dice que después de la muerte de Cristo se abrieron los sepulcros y algunos salieron a Jerusalén. Y después el tercer turno, hermano, pertenece ¿a quién? A la novia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Después el cuarto turno pertenece a los 2 testigos que están en la primera parte de la gran tribulación. El quinto turno pertenece ¿a quién? Al resto de la iglesia, hermano, que fueron, dice, decapitados, o sea, fueron muertos. Y que Cristo los resucita, ¿no? Antes del milenio, porque dice que ellos reinaron con Cristo 1000 años. Y después está el resto de los muertos que Cristo los resucita, pero no antes del milenio, sino después del milenio. Mire, y todo esto se le llama primera resurrección. Amén. Ahora, todas estas resurrecciones pertenecen a gente que son salvas. Salvas. Pero ¿por qué resucitan en diferentes turnos? De ahí vienen los galardones. Dependiendo de cómo tú estás en Cristo, es cuando tú resucitas. Amén. Dios no te va a quitar la salvación, pero Dios sí va a empezar a dividir quienes resucitan antes, quienes resucitan después, dependiendo de cómo tú has llevado la vida en Cristo. Mire, al Señor no se le pasa nada, hermano. Amén. Hay galardones, por supuesto. Y el Señor, la novia, es por eso que es novia, hermano. La novia tiene un galardón, pero para eso hay que llegar a la estatura. Mira que le dice, de toda su perfección, dice el texto. Amén. Entonces es importante. Ahora, en Apocalipsis, ya explicando esto, ya usted entendiéndolo todo. ¿Cómo está? Ya cuando usted ya está claro con todas estas resurrecciones. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5, vamos a leer. Recién aquí empieza el tema, hermano. Apocalipsis 20, versículo 5. Dice así.
Perdón, es Apocalipsis 26, pues el versículo siguiente. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte, ¿dónde? ¿Por qué es bienaventurado? Porque son la salvación, que es la resurrección para vida eterna. ¿Ok? Por eso son bienaventurados. A la primera resurrección. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ahora, escuche bien y ponga mucha atención. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Aleluya. O sea, hermano, que todos los que resucitan en la primera resurrección, independientemente del turno, son bienaventurados porque estos no participan, dice, no tienen la segunda muerte potestad sobre ellos. Lo que quiero decir es que hoy día la segunda muerte no tiene potestad sobre tu vida. La segunda muerte no tiene potestad sobre tu vida, porque Dios ya la pagó por ti. Que en Cristo, en su sacrificio, en su cruz y en su resurrección, Él pagó algo que el mismo ser humano se lo había dado en el huerto del Edén a Satanás. Porque la cosa era lo siguiente: Adán, mira que te digo que no comas del árbol del bien y el mal, porque de ciertamente morirás. Pero no era solamente una muerte física. Él estaba hablando no solamente de una muerte corporal, sino él estaba hablando de la segunda muerte. Entonces, para que el ser humano no llegara a la segunda muerte, él tuvo que pagarla. Él tuvo que decir, no, algo tengo que hacer, porque esa ley la tiene Satanás. Es una ley, hermano. Todo en el cielo se mueve a través de leyes. Todo en el cielo se mueve a través de leyes. Por eso dice la palabra del Señor que Cristo es nuestro abogado y el Señor Padre, Dios nuestro Padre, es nuestro juez. Aleluya. Todo se mueve a través de leyes. Pero la ley no es llegar y quitarla. La ley tú no se la puedes llegar. Tiene que haber un sacrificio para que esa ley sea transformada, sea quitada, sea completamente rota, hermano. Es una ley. Y toda la parte espiritual funciona a través de leyes. Si eso lo entendemos, vamos a entender muchas cosas. Mire, si usted es cristiano y tiene una puerta abierta, sea de que se haya metido en cualquier cosa, entonces Satanás tiene una ley sobre usted, porque la ley de ahí es la ley del pecado. Si usted peca, entonces usted le está dando un derecho a él. Amén. Mientras no se arrepiente en Cristo, esa ley seguirá perjudicándole. ¿Me doy a entender? Amén. Entonces, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Se acuerda que le dije? La primera resurrección, todos los turnos de resurrección, es la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre tu vida. Ahora, entonces, ya sabiendo esto, quiero hablarles del holocausto de la segunda muerte. Primeramente tendríamos que definir, hermano, qué es la segunda muerte. ¿Usted sabe cuál es la segunda muerte? Usted dice, ay, hermano, ¿para qué voy a saber la segunda muerte si total yo no voy a participar de esa? No tiene potestad sobre mí. Es verdad, hermano, no tiene potestad sobre usted. Pero es bueno que lo sepa, para que usted entienda el sacrificio de Cristo. Amén. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 y 15. Habla ahí la palabra de Dios. Reina Valera del 60 y dice, y quiero que ponga mucha atención, escríbalo si quiere, fotografíelo, sea activo en las cosas del Señor, querido hermano. Es la única forma de aprender. Dice, y la muerte y el Hades, diga conmigo, la muerte y el Hades. Aquí hay secretos, hermano. ¿Se lo digo o no se lo digo? No, mejor no. Lo voy a confundir más, pero lo único que le digo, que aquí hay un misterio. Porque el Señor dice que el último enemigo es la muerte.
Se lo dejo hasta ahí, en el tintero. Piénselo, averígüeselo. Amén. Dígale que el Señor le dé revelación. Dice, la muerte y el Hades fueron lanzados ¿dónde? Al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Ay, hermanos, ya estamos comprendiendo algo. O sea que la muerte segunda tiene que ver con algo que es lanzado en el lago de fuego. La muerte segunda es una muerte, hermano, es una separación completa de Dios. Porque todo lo que se lanza al lago de fuego no participa de Dios. Amén. Y dice que fue lanzado ¿qué? La muerte y el Hades. O sea, la muerte, la entidad de muerte, la ley, esa ley que estaba sobre nosotros, dice que fue lanzada. Y también el Hades, ¿qué es lo que es el Hades? El infierno. Fue lanzado al lago de fuego. Y esta es la segunda muerte. Dice, y también, ¿quién es más? Esta es la segunda muerte, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¡Ah, qué fuerte, hermano! ¡Qué fuerte! Se acabaron los amenes. Pero no se preocupe. La muerte segunda no tiene potestad sobre usted. Aleluya. Mire, entonces tenemos algo, que la muerte segunda es una muerte definitiva. Es una muerte sencillamente que es una separación, porque cuando hablamos de muerte, hablamos de separación. Amén. Separación. Es una separación definitiva, porque todo lo que llega al lago de fuego es definitivo. Definitivo. Porque una cosa es el infierno o el tártaro, que tiene muchas partes. Pero el lago de fuego ya es algo definitivo. Amén. Entonces, quienes se van al lago de fuego también. Por ejemplo, usted sabe, ha leído Apocalipsis, ¿quiénes se van al lago de fuego también? El anticristo, ¿quién más? La bestia, ¿quién más se va al lago de fuego? Satanás, ¿no? Mire, Apocalipsis 20, versículo 10, para que usted lo tenga ahí escrito también. Dice así, y el diablo que los engañaba fue lanzado ¿dónde? Al lago de fuego, azufre, donde está la bestia y el falso profeta. Mire, entonces estaba ahí el falso profeta, la bestia, el anticristo, Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Hermano, aunque él sea poderoso, no podía salir, no puede salir del lago de fuego. Eso es algo definitivo. Ya, el que entra ahí ya no sale. Ya no sale. Amén. Entonces, dice, serán atormentados, uy, qué fuerte, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Mire, o sea que incluso esa muerte, que es separación, ni siquiera es una muerte como nosotros pensamos, ay, morimos y ya dejamos de existir. O algo que se consume, porque dice que serán atormentados día y noche por una semana. ¿Dice eso? Por 2 semanas. Dice, por los siglos de los siglos. Entonces, dése cuenta, hermano, que la muerte segunda es en sí el lago de fuego. Es todo lo que entra ahí. La muerte segunda. Bueno, ya sabiendo esto, ¿no? ¿Quiere saber quién más se van ahí al lago de fuego? ¿Lo quiere saber? ¿Está seguro? No me echa la culpa después a mí, ¿eh? ¿Ah? Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Vamos a ver quiénes son los que entran aquí también. Apocalipsis 21, 8. ¿Está o no está? ¿No está? Ah, no puede ser, pero los hermanos lo buscan. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea que no estaba solamente Satanás, no estaba solamente el falso profeta,
no estaba solamente el mismo diablo, sino también van ahí los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos en el lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Mire, pero usted no se preocupe, porque la muerte segunda dice, no tiene potestad sobre usted. Aleluya, no tiene potestad sobre usted. Ahora, entonces, hermano, hay un momento cuando todas las resurrecciones para vida están listas. Entonces, si hay resurrecciones para vida, también tiene que haber resurrecciones para muerte. Nosotros somos resucitados para vida eterna, pero dice que el que no cree en el Señor es condenado ¿para qué? Para condenación eterna. Entonces usted tiene que saber de que la primera resurrección son todo para todos aquellos que son salvos, pero hay otra resurrección que no se le llama la primera resurrección, sino hay otra resurrección que es para condenación eterna. Amén. Para condenación eterna. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Y el 15 también lo podemos leer, dice aquí, así. Dice, y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades, diga conmigo nuevamente, muerte y el Hades. ¿A dónde fueron tiradas la muerte y el Hades? Al lago de fuego. Ok. Ahora, dice que el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, o sea, el infierno, entregaron a los muertos que había en ellos. ¿Quiénes eran estos? ¿Eran los salvos? No. Estos son todos aquellos que murieron sin salvación. Pero estos también resucitan. Porque dice que, le dice el Señor, muerte y Hades vomiten a sus muertos. Y dice que el Señor los resucita para hacerle juicio. Versículo 15. Y ese juicio se trataba, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mire, o sea, de que hay resurrección para vida y hay resurrección para muerte. Hay resurrección, la tuya, para salvación, y hay resurrección para condenación. Yo quiero que lo tenga claro, hermano. Le pongo todos los textos bíblicos para que usted lo vaya entendiendo, porque yo necesito llegar al punto de por qué el sacrificio de Cristo fue tan grande. ¿Por qué? Entonces, para hacerle un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, dice, usted pertenece a la primera resurrección, dígame. Entonces la muerte segunda no tiene potestad sobre usted. La muerte segunda en sí es el lago de fuego y todo lo que entra ahí. Todo lo que va al lago de fuego permanece allí para siempre y es tormentado por los siglos de los siglos. Entre ellos están el diablo, el falso profeta, el anticristo y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida. Al final de los tiempos, el Hades y la muerte que hace, dice que son lanzados al lago de fuego. Hasta ahí todo lo que hemos visto. Amén. En resumen. Ahora, todavía no llego al tema. Entonces la muerte primera, hermano, es sencillamente su cuerpo, su muerte física, en parte. Pues no es todo eso. Entonces de ahí usted puede resucitar, si usted está inscrito en el libro de la vida. Pero no puede resucitar a vida eterna si no está inscrito en el libro de la vida. Entonces, los que no están inscritos pertenecen a la muerte segunda. Ahora entienda que nuestras vidas estaban en un pasado, hermano, dirigidas, estaban como teledirigidas para que cada uno llegásemos a la muerte segunda. ¿Por qué? Porque dice que cuando Adán pecó, le dio un derecho a Satanás. Y Satanás tenía ese derecho con toda la humanidad. Con todo, con usted también, hermano. Y conmigo también. Él tenía ese derecho contra usted.
entonces entenderá mejor cuando la Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces no es solamente una muerte física, sino también está hablando de la segunda muerte, que es la muerte definitiva. Amén. Y se refiere a esta muerte a una muerte definitiva. Ahora, Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Dice así: no os maravilléis de esto, dice. Que no sea una maravilla, hoy que no sea hoy que quedé sorprendido. No, usted estas cosas las tiene que saber. Dice, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán ¿a qué? A resurrección de vida. ¿Qué es lo bueno? No se refiere a que usted se porte bien, hermano. Se refiere a que usted sea salvo. Amén. Porque, dígame, usted tiene cara de santito, pero no es muy santito. ¿Ah? No, ni yo tampoco. Todos los días pecamos, sea de pensamiento, sea de hecho. Todos los días tenemos que pedir misericordia a Dios. Cuando habla la palabra de que sencillamente lo que hicieron lo bueno es hacer lo bueno, es recibir lo bueno de Jesús, su salvación, aleluya. Entonces dice, todos aquellos que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo, los que no quisieron recibir al Señor, ¿dónde van? A otra resurrección de condenación. Mire, aquí tenemos las dos resurrecciones. Unos resucitan para vida y otros resucitan para muerte. Amén. ¿Cuándo resucita usted? ¿Cuándo el Señor lo va a resucitar? Depende de su entrega. Estamos esperando y yo quiero que todos nosotros, hermanos, si un día nos pilla la muerte y si estamos viejitos, tengamos que morir, que resucitemos en el tercer turno de resurrección para la novia de Cristo, aleluya. Pero para eso, y si todavía estamos vivos, seremos transformados. Pero si no, vamos a tener que morir en la gran tribulación. Y el Señor verá si nos resucita antes de los 1000 años o después de los 1000 años. Todo depende de nuestra entrega. Amén. Por eso hay diferentes turnos de resurrección. Bueno, ya sabiendo esto, la pregunta es, ¿cuándo Jesús entonces nos libró de la segunda muerte? Mire, todo esto empezó con una pregunta. ¿Cuándo Jesús te libró y me libró a mí de la segunda muerte? ¿En qué momento? ¿Qué dicen algunos? Nadie dice nada. ¿Cuándo resucitó? ¿Por qué? ¿Cuál fue la forma? Mire, esto hay que entenderlo muy bien, hermano. No solamente dice que nos libró del pecado, sino de que Él arrebató algo, unas llaves, un derecho, que eran las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya. Entonces Él arrebató algo. Él tenía que arrebatar algo. Tenía que arrebatar algo porque esa ley estaba sobre nosotros. Mire, quiero que me vaya entendiendo. Entonces no es solamente salvación de pecado, era librarnos también de la muerte segunda que estaba por ley sobre nosotros. Aleluya. Entonces, para que usted pueda comprender esto algo mejor, es necesario que usted entienda el sacrificio de Cristo. Mire, cuando Juan vio a Jesús, él dijo algo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. El Cordero es el animal, hermano, que en el Antiguo Testamento ellos sacrificaban, ¿dónde? En un holocausto. ¿Qué es lo que era el holocausto? Eran unas llamas que salían, que nunca se podía apagar. Todo el tiempo tenía que estar ardiendo. Ay, hermano, ¿a dónde lo voy llevando? Hermano, usted tiene que entender que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que hizo Jesús.
es una sombra de lo que hizo Jesús. Entonces ese holocausto estaba todo el tiempo ardiendo. Entonces la persona, para ser libre de sus pecados, tenía que hacer varias cosas. Ahora, ese holocausto jamás pudo realmente sacar el pecado. ¿Por qué? Solamente lo podía cubrir, pero jamás lo podía sacar. No era perfecto. Hebreos capítulo 10, versículo 11. Dice así, Reina Valera del 60. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca, diga conmigo, nunca pueden quitar los pecados. Entonces, ellos hacían sacrificio, hermano. Eso todo el tiempo que tenía que estar ardiendo, porque los sacrificios muchas veces eran 2 veces por día. Y todo el tiempo. Y eso nunca se podía apagar. Estaba todo el tiempo ardiendo, 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 como el lago de fuego. ¿Me voy entendiendo? Entonces, ¿qué pasaba? Juan dijo, este es el Cordero de Dios. Ahora, para que comprendamos un poco, tenemos que entender esto. Holocausto, hermanos, en el Antiguo Testamento es la palabra olá, que quiere decir, como interpretación, quiere decir gradas o peldaños, y también quiere decir ascender o descender quemado. Mire, la numeración bíblica es la 5930, para que usted la escriba y la puede ver también. Entonces se ponían las manos, hermanos. ¿Qué pasaba? Lo primero que pasaba era un proceso. La persona iba con el animal, un cordero. ¿Qué es lo que hacían primero? No lo quemaban primero. Lo sacrificaban. Dice que le sujetaban la cabeza y con un cuchillo lo degollaban. Y la sangre que salía del animal era rociada en ese altar de bronce que se le decía. Y era rociada, dice, sobre y bajo. Y por alrededor. Mire, todo tenía su explicación. Entonces, en otras palabras, era rociada arriba y abajo. Porque la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. De lo que hiciste antes, de lo que haces hoy, de lo que haces después. Aleluya. Entonces la sangre del animal era rociado. Arriba, abajo, por alrededor. Imagínense que los sacerdotes se vestían de blanco. Imagínense cómo quedaban, hermano. Dice que sus vestiduras estaban manchadas de sangre. Para que nosotros tuviéramos vestiduras blancas. Entonces, ¿cuál era la segunda faceta? No todo quedaba ahí. Después de hacer degollado, después de degollar al animal, después de haber rociado la sangre, dice que el animal se partía en pedazos. ¿Y dónde lo ponían? En el holocausto, en las llamas. Y dice de que la palabra del Señor que tenía que quemarse el animal, quemarse, y dice que era de la tarde, pasaba toda la noche hasta el otro día. O sea que del animal no quedaba nada, hermano. Y solo lo único que bajaba abajo, debajo del holocausto, eran las cenizas. Y cuando ya el animal estaba completamente desintegrado, ¿qué hacían? Sacaban las cenizas y las cenizas se iban a llevar fuera del campamento. Y fuera del campamento dejaban las cenizas, venía el viento y se las llevaba. Y eso era la representación de Cristo, hermano. Que Cristo, cuando Él nos perdona de los pecados, Él se olvida de ellos. Él se olvida de ellos. Tú eres libre y completamente libre de tus pecados. No hay nadie como Él, hermano. Él lo hizo. Él fue degollado. Él dice, su gota de su sangre fue derramada por nosotros. Hasta la última gota de sangre. Porque era necesario que esa sangre no solamente cubriera, sino quitara el pecado del mundo. Antes solamente lo cubría, pero en Cristo se quita. Se quita. Aleluya. Qué lindo. Ahora,
El pecado de Adán, hermano. La segunda faceta, perdón, era que sencillamente el animal lo ponían ahí, se desintegraba. Perdón. ¿Qué representaba esto? Y aquí, realmente a lo que quiero llegar. Cuando se quemaba el animal entero en las llamas, estaba representando sencillamente que Él tenía que pagar nuestra muerte segunda. ¿Por qué? Porque la muerte segunda es tirada al lago de fuego. La muerte y el Hades, como leímos. Entonces Él tenía que pagar eso. ¿Y cómo lo hizo, hermano? ¿Dónde lo hizo? ¿En qué momento lo hizo? Porque cuando Adán pecó, atrajo para sí la primera muerte, que es la muerte del cuerpo, hermano. Ahora, para que la humanidad fuese librada del poder de la muerte, era necesario, hermano, pagar una deuda. Y Jesús tenía que pagarlo. Tenía que pagarlo. Porque era una ley que estaba sobre el ser humano. Y Él dice que tenía pendiente y tenía que quitarle ese derecho al diablo. Ahora, cuando usted peca, hermano, tenemos que recordar que usted no solamente peca en su cuerpo, sino también peca en su alma. ¿Sí o no? Porque el cuerpo es solamente lo que representa lo que está adentro. ¿Amén? Si usted está triste, se le nota en el cuerpo. Si usted está alegre, se le nota en el cuerpo. Si usted está cansado, se queda dormido, ¿no? Y si no está cansado, está alegre. Amén. Se le nota en el cuerpo. De aquí, hermano, los notó todo, por si acaso. Entonces, cuando usted peca, también se involucra nuestra alma. Y en Ezequiel capítulo 8 dice que el alma que pecare, esa, ¿qué dice? Morirá. O sea, el cuerpo no solamente muere, también muere el alma. Pero ¿el alma puede morir? Pues se preguntará usted. ¿Cómo muere el alma? ¿Cómo puede un alma morir? Mateo capítulo 10, versículo 28. Dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, porque le decía a los discípulos, porque eran perseguidos. No temáis a los que le van a matar el cuerpo, dice, pero no pueden matar el alma. Ahora, escúcheme bien, porque muchos se quedan aquí. Pero entonces el alma no puede ser muerta. Espérese un poquitito. Siga leyendo. Siga leyendo. Más bien, temed. ¿A quién? Temed. ¿A quién uno tiene que temer? ¿Al Señor? Temed a aquel que puede perecer tanto el alma como el cuerpo. ¿Dónde? En el infierno. O sea, hermano, que su alma perece, se muere por los siglos de los siglos. ¿Dónde? En el infierno, en el lago de fuego. En la parte del lago de fuego. Ahí perece tu alma. No solamente tu cuerpo, sino tu alma también perece ahí. Entonces, pero todo lo que está en el lago de fuego pertenece ¿a qué? A la muerte segunda. ¿Y qué dije yo al principio? Que la muerte segunda no tiene potestad sobre tu vida. ¡Aleluya! Entonces tienes que entender lo que Cristo hizo por ti. Ahora, ¿qué podía entonces? ¿Quién tenía ese poder, hermano? Diga conmigo, el diablo. No porque se la dio el Señor. Ahí viene quién se la dio. Adán. Nosotros le dimos ese poder. Porque cuando se desobedece una ley de Dios, viene a los cuerpos otra ley. Es por eso que Pablo siempre hablaba de leyes, las leyes del cuerpo, las leyes del alma. Entonces, hermano, ya para ir poniendo punto a esta enseñanza, ¿no? La deuda que teníamos y la única forma de pagar la segunda muerte es que Jesús también pagara
por la segunda muerte, como el Cordero de Dios en el holocausto. Él tenía que ser quemado. Él tenía que ser vituperado. Él tenía que arder en las llamas para pagar lo que nosotros debíamos haber pagado. Entonces, ¿cuándo lo hizo Él? Efesios capítulo 4, versículo 9. Dice a mí, y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había, ¿qué es lo que hizo primero? Descendido primero. Cristo cuando murió, Él no solamente te libró del pecado, Él tuvo que hacer otra cosa. Él tuvo que pagar otra cosa, hermano. Él tuvo que pagar una ley que estaba sobre nuestras cabezas. Dice que Él descendió primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Y sabe cuál es la parte más baja de la tierra? Es el lago de fuego. Entonces de ahí tuvo que haber un holocausto. Un holocausto. Él tuvo que ser quemado, hermano. Pero dice el Señor que cuando todas las potestades estaban gritando aleluya, en ese momento dice que el Señor, el Espíritu Santo lo levanta, aleluya, al Señor de los mismos fuegos, del mismo lago de fuego, y dice, ya se acabó Satanás. Ahora esas llaves, ese lago, este infierno, el cielo y la tierra no son tuyas, ahora son mías, aleluya. Ahora son mías, aleluya. Entonces, hermano, Él tuvo que bajar. Él tuvo que haber un holocausto. Él no es solamente, ay, el Señor solamente nos perdona los pecados. No, eran dos cosas: rociar la sangre y quemar el animal como el cordero. Juan dijo, este es el cordero que quita el pecado del mundo. Él tenía que pagar por nuestros pecados y tenía que sacar la ley de la muerte sobre nuestras cabezas. Oh, Santo Jesús, aleluya. Aleluya. Apocalipsis capítulo 1 y 18, ya voy terminando. Dice, y el que vivo y estuve muerto. ¿Por qué dice que estuvo muerto? Porque Él tuvo que pagar la muerte. Él la tuvo que pagar. Dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí, aleluya, he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y ahora tenga en cuenta, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, aleluya. ¿Quién tiene las llaves del Hades ahora y de la muerte? Diga, Jesús. Ya entonces todos los que creen en Él, todos los que se llegan a Él, todos los que lo reciben como su Salvador personal, entonces la muerte segunda no tiene potestad sobre tu vida, aleluya. No tiene potestad porque Él lo hizo. Él pagó, hermano. Muchas veces no entiendo cómo muchas veces no podemos entrar más cerca del Señor. ¿Sabe por qué? Porque no hemos comprendido el sacrificio de Cristo. Él lo pagó todo. Es por eso que dice que en el bautismo, aquí tú te entierras con Cristo, pero resucitas con Él, aleluya. Es por eso que de aquí para adelante ya no mueres, solamente duerme y te espera un cuerpo glorificado, aleluya. Del mismo signo. Él mismo partió de ahí. Él mismo tuvo que ser sencillamente. Él tuvo que ir a las partes más bajas. Él tuvo que inaugurar el lago de fuego. Lo tuvo que hacer por ti y por mí. Ay, pero nosotros decimos, nos cuesta tanto seguir al Señor. Ay, hermano. A veces cuando yo oigo estas palabras, yo me pregunto, ¿habrá entendido aquella persona lo que hizo Cristo por ti? ¿Habrá entendido que el Señor no solamente te limpió de tus pecados, sino que te libró de la ley del pecado, que es la muerte? Aleluya. Entonces cuando Él se levantó, Colosenses capítulo 2, versículo 15, y ya con esto termino, dice, ¿qué pasó?
Cuando él se levantó, perdón, dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Aleluya. Entonces, mire, hermano, cuando él se levantó de ese lago de fuego, cuando él se levantó de las profundidades, entonces en ese momento él dice, ya Satanás, las llaves no son tuyas, ya tú no tienes potestad sobre los que están en mí, tú ya no tienes potestad con los que creen en mí, tú ya no tienes potestad, incluso yo te he avergonzado públicamente y ahora yo voy a hacer una iglesia, aleluya, gloriosa, y son ellos que te van a avergonzar todos los días de tu vida, aleluya. Una iglesia que se levanta, una iglesia poderosa, una iglesia que va más allá, una iglesia que no se avergüenza del Señor, una iglesia, aleluya, que no le cuesta ir caminar adelante. ¿Sabe por qué? Porque ha comprendido lo que Jesús hizo con cada uno de nosotros. Entonces yo me pregunto, Samuel, ¿has comprendido tú lo que el Señor ha hecho por ti? Tuvo que haber holocausto. Tuvo que haber rozamiento de sangre. Y ahora, lo más precioso es lo que dice el Señor, de que la muerte segunda, bienaventurado ahora eres tú, y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ti. Ya entiendes lo que es la segunda muerte. Y ya entiendes cómo fue avalida, cómo fue sacada. Él lo hizo. Estuvo, por eso hubieron 3 días antes de que Él resucitara glorificado. Porque esos 3 días estaba pagando la ley de la muerte en el infierno, en el lago de fuego. Pero como Él era santo, dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre lo levantó para que fuese victorioso. Y ahora Él tiene poder sobre el cielo, sobre la tierra y sobre está debajo de la tierra. Y si tú estás con Él, dígame decirte, si tienes a Jesús, entonces lo tienes todo. Lo tienes todo. Póngase de pie en el nombre del Señor. Oh, Santo Jesús, aleluya. Yo hoy día le quiero hacer consciente, queridos hermanos. Le he puesto muchos textos bíblicos, perdóneme, hermano, porque esto hay que tener los contextos bíblicos. Pero es necesario que usted comprenda que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento de los sacrificios era solamente un espejo, una sombra de lo que Cristo hizo. Ya estaba dicho, desde antes de la fundación del mundo, ya estaba dicho que iba a haber un Salvador. Y su nombre, Cristo Jesús. Y ese Cristo dice, no nos dejaré huérfanos. No os dejaré huérfanos, sino que vendré otra vez. Y Él vino a través del Espíritu Santo, donde Él dijo, ahora estoy contigo, no contigo, sino en ti, todos los días, hasta el fin de este mundo. Este mundo se acaba y la venida de Cristo está más cerca que nunca. A lo mejor no vas a alcanzar a morir antes que Cristo venga, pero por la misma tienes que estar preparado, porque si no estás muerto, eres transformado entonces. Y para eso tienes que estar preparado. ¿Y cómo te preparas tú? Obedeciendo a la palabra de Dios, nada más que eso. La palabra de Dios es la verdad, y en Él no hay mentiras. Así que en el nombre de Cristo Jesús yo quiero orar contigo.
Quiero orar para que el Señor bendiga tu vida. Y para que les puedas hablar a otros. En tiempo y fuera de tiempo. No importa si hayan sido cristianos, porque eso no es una garantía. La garantía, hermano, estás en vivir una vida con Cristo. No todo aquel que dice Señor, Señor, será salvo, sino todo aquel que hace mi voluntad de mi Padre que está en los cielos. He visto esta semana, ha sido una semana difícil, hermano, y para muchos. Pero hoy día yo te animo y te digo, no te preocupes. Tú no vas a ser partícipe de la muerte segunda. La muerte segunda, la muerte primera, ni siquiera tiene potestad sobre ti. Porque ni siquiera mueres, solamente duermes. Aleluya. ¿Se da cuenta lo que el Señor ha hecho? Hoy día yo quiero orar por ti. Y te quiero dar este golpe del Señor para decirte que el Señor lo hizo todo por ti. Señor mío, yo voy delante de tu presencia. Voy delante de ti, Señor Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Sabiendo, Señor, de que tú eres un Dios bueno. Sabiendo que eres un Dios grande. Sabiendo, Cristo Jesús, que pagaste, Señor Santo, todo el sacrificio, aleluya, en la cruz y en las mismas llamas de fuego pagaste para que nuestra muerte no se apoderara de nosotros. Para que todo lo que estaba, Señor, sobre nosotros, toda la ley de la muerte que estaba sobre cada uno de nosotros, en Cristo Jesús ahora es sacada. En Cristo Jesús ahora es limpiada. En Cristo Jesús ahora eres más que un vencedor. Es por eso que la palabra dice, ya no eres un vencedor solamente, eres más que vencedor. Porque la primera, cuando Él venció, fue en la cruz, pero más vencedor es cuando te sacó y te libró de la muerte segunda. Eres más que un vencedor, más que un vencedor. Y hoy día, hermano, ahora imagínate, hoy día ahora tú tienes todo lo poder ganar. Ahora en Cristo Jesús dice que Él fue poderoso, se levantó, exhibió a los poderes del maligno. Y ahora dime tú, ¿acaso no lo puedes hacer tú? ¿Acaso la iglesia del Señor no le dio el poder? Hermano, la iglesia no está para dar tanto entretención. La iglesia es poder, la iglesia es transformación, la iglesia es cambio. La iglesia, Señor, es aquella, Señor, que ya pasa a pasos agigantados. La iglesia, hermano, yo no le vengo a entretener a usted, yo no le vengo a hacer un estudio bíblico, yo vengo a decirle que el Espíritu Santo de Dios sea transformando, cambiando, llenando, cubriendo, perdonando todo pecado, y que tu vida de aquí para adelante ya no va a ser la misma. Ya no vas a ser el mismo, porque has podido comprender, has podido comprender el sacrificio de Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. La muerte ya no tiene potestad sobre tu vida, ya no tiene potestad. Es por eso que los que menos tenemos miedo a la muerte son los cristianos. Porque aunque vivamos, vivimos para el Señor. Y aunque muramos, morimos para el Señor. Aleluya. Qué lindo eres tú, Señor mío. Hoy día, en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero que tu fe empiece a aumentar. Que tu fe empiece a aumentar. Que no le creas a lo que dicen, a lo que escuchan tus oídos, sino creer al Espíritu Santo de Dios. Él es el que hace, Él es el que te cuida, Él es el amoroso, Él es el que dice, si tus hijos pidieren pan, Él no les va a dar piedra. Él es un Dios bueno y Él quiere. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que hizo, lo hizo por amor. Por amor a ti, por amor a ti.
No lo hizo por otra cosa. Lo hizo por amor a ti, por amor a mí, aleluya. Para quitar la ley que estaba sobre tu cabeza. Hoy día en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que empieces a moverte ahí donde están mis hermanos. Que empieces a moverte donde estás ahí, mis hermanos. Muévete, Espíritu Santo. Muévete, Espíritu Santo. Muévete, Espíritu Santo. Ya no perteneces en el nombre de Cristo Jesús. La muerte segunda no tiene potestad sobre tu vida. Tú ya eres un más que vencedor. Tú eres, hermano, un bienaventurado. Bienaventurado eres en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Ya no te andes fijando, ay, que me cuesta tanto aquí, ay, que me cuesta tanto las cosas del Señor. No, hermano, cuando tú entiendes el sacrificio de Dios, cuando tú entiendes el sacrificio de Cristo, verás que es necesario obedecerlo en todo. ¿Qué importa muchas veces nuestra emoción? Si Él incluso en un momento dijo: Padre, si es tu voluntad, que pase esta copa de mí. Pero dijo algo más: pero que no sea mi voluntad, sino sea la tuya. Hermano, cuando Él estaba en la cruz, dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese momento estaba Cristo llevando todo el pecado del mundo, todo el pecado de todos los siglos, todo el pecado del futuro incluso, todo el pecado de todas las edades. El Padre se tenía que apartar de Él, porque sobre Él estaba cayendo la maldición del ser humano. Sobre Él estaba cayendo tú y mi maldición. Sobre Él estaba cayendo toda la amargura, estaba cayendo toda la pena, estaba cayendo todas tus depresiones, estaba cayendo todo lo que te amarga, estaba cayendo todas tus heridas, estaba cayendo todo, aleluya. Y dice que Él derramó hasta la última gota de sangre. Y en ese momento Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento, hermano, cuando Él dijo eso, quiere decir que Él nos salvó de nuestro espíritu también. Pero cuando Él baja a los infiernos, dijo y se levantó, Él te estaba salvando de los que pueden hacer morir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Él pagó tu resurrección de tu espíritu, tu resurrección de tu alma y tu resurrección de tu cuerpo. Ahora dice que en un momento dado, en un momento futuro, dice que ya no habrá más llanto, ya no va más crujir de dientes, porque Él tiene el poder y en un momento va a mandar al lago de fuego el Hades y el infierno en el nombre de Cristo Jesús. Tú puedes ser entonces más que vencedor. Más que vencedor. Gloria a ti, Jesús. ¿Cuánto dan gracias al Señor hoy día? ¿Cuánto dan gracias al Señor hoy día? Aleluya. Aleluya. Dele gracias. Gracias, Señor mío. Gracias, Señor. Aleluya. Qué linda es tu palabra. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, que el Señor los bendiga. Seguimos adorando al Señor. Los hermanos terminan acá. Que el Señor me los bendiga grandemente.